Los años 50 fueron peligrosos, no solo por las carreras, no solo por la velocidad, sino porque los coches evolucionaban más rápido de lo que el mundo podía controlar. Imagina la escena. Carreteras mucho peores, neumáticos estrechos, frenos todavía limitados. Y aún así, algunos fabricantes europeos decidieron crear máquinas capaces de superar los 250, incluso 300 kilómetros por hora. Coches ligeros, brutales, muchas veces sin prácticamente ninguna ayuda para el conductor. Solo motor, velocidad y valentía. Y eso es lo que hace tan especiales a estos coches. Así que en este video, vas a descubrir los coches europeos más rápidos de los años 50. Y cuando veas de lo que ya eran capaces hace más de medio siglo, vas a entender por qué algunos de estos coches eran auténticamente aterradores. 1958, Ferrari 250 GT Tour de France. Este coche no fue creado para pasear, fue creado para dominar carreteras. Y eso cambia completamente su personalidad. Porque el 250 GE de Tour de France ocupa un lugar muy particular dentro de Ferrari. No es un coche de competición pura como otros modelos extremos de la marca, pero tampoco es un gran turismo convencional. Está justo en el medio. Y ahí es donde se vuelve peligroso. Imagina el contexto. Finales de los años 50. Carreras de larga distancia atravesando ciudades, montañas y carreteras abiertas. Pruebas donde no bastaba con tener velocidad máxima. El coche tenía que resistir. Tenía que mantenerse rápido durante horas. Y Ferrari entendía perfectamente cómo hacer eso. El resultado fue este. Un coupé largo, bajo, elegante, pero con una tensión visual constante. Las líneas parecen limpias, refinadas, pero al mismo tiempo transmiten movimiento incluso parado. Y eso lo hace especial, porque este coche no necesita parecer agresivo. Su postura ya lo dice todo. Bajo el capó, el V12 de 3 litros entregaba alrededor de 260 a 280 caballos, una cifra brutal para finales de los años 50, especialmente en un coche relativamente ligero, y eso le permitía superar los 250 kilómetros por hora. Sí, más de 250 kilómetros por hora en 1958. Y ahí es donde empiezas a entender por qué estos coches eran tan serios. Hay un detalle clave. El nombre Tour de France no era marketing. Venía directamente del dominio de Ferrari en la famosa carrera Tour de France Automobile. Y eso le daba al coche una reputación casi intimidante. Porque no era solo rápido, ganaba. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ferrari 250 GT Tour de France puede superar fácilmente los 5 millones de dólares, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho mayores. No es el Ferrari más extremo, no es el más raro, pero probablemente es uno de los que mejor representa la combinación perfecta entre elegancia y velocidad brutal. 1956. Maserati 450. Este coche no parece peligroso. Parece directamente descontrolado. Y honestamente, lo era. Porque el Maserati 450, ese representa uno de los momentos más extremos de toda la década. Una época donde las marcas todavía estaban descubriendo hasta dónde podían llevar la potencia. Y Maserati decidió ir demasiado lejos. Imagina el contexto. Mediados de los años 50, Ferrari dominando, Mercedes empujando los límites, Jaguar creciendo en competición. Y Maserati responde con esto. Un monstruo. Un coche construido prácticamente alrededor de un motor gigantesco. Las proporciones ya dejan claro que algo no está normal aquí. El capó enorme, la postura agresiva, la sensación de que todo el coche está luchando para contener lo que tiene debajo. Y eso no es exageración. Bajo el capó, el V8 de 4,5 litros entregaba alrededor de 400 caballos. 400 caballos. En 1956. Una cifra absurda incluso décadas después. Y eso convertía al 450S en una máquina brutalmente rápida, capaz de superar los 300 kilómetros por hora, dependiendo de la configuración. Pero aquí está el detalle más importante. El coche no siempre podía controlar toda esa potencia. Y eso le daba una reputación muy específica. Rápido, pero salvaje. Porque conducir algo así en los años 50, con neumáticos estrechos, sin ayudas electrónicas, y en circuitos mucho más peligrosos, era otra cosa completamente distinta. Hay un dato clave. Solo se produjeron alrededor de 9 unidades del Maserati 450S.
y eso lo convierte en uno de los coches de competición más raros y extremos de toda la época. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Maserati 450. Ese puede superar fácilmente los 10 millones de dólares en subastas. 1955. Mercedes-Benz 300 SLR. Este coche no parece real. Parece demasiado avanzado para existir en los años 50. Y eso es exactamente lo que lo hace tan impresionante. Porque mientras muchos fabricantes todavía intentaban descubrir cómo hacer coches más rápidos, Mercedes ya estaba pensando varios pasos adelante. El 300 SLR no era simplemente potente, era ingeniería extrema. Imagina el contexto: Mercedes dominando la competición, buscando construir el coche más rápido y sofisticado posible, y utilizando toda la experiencia obtenida en Fórmula 1 para crear algo completamente distinto. Y el resultado fue esto: una máquina ligera, agresiva, increíblemente refinada para su época, con una carrocería diseñada para cortar el aire de una forma que pocos coches podían hacer entonces. Todo se siente avanzado, todo parece pensado con precisión, y eso cambia completamente la percepción del coche, porque aquí no hay exceso innecesario, solo rendimiento. Bajo el capó, el 8 cilindros en línea de 3,0 litros entregaba alrededor de 300 caballos, una cifra impresionante. Pero nuevamente, el número no cuenta toda la historia, porque este coche era extremadamente ligero, y eso lo convertía en algo absurdamente rápido. En algunas configuraciones, podía superar los 290 kilómetros por hora, acercándose peligrosamente a los 300. Y estamos hablando de 1955. Eso ya no era solo velocidad, era locura. Hay un detalle clave. El 300 SLR fue uno de los coches más dominantes de toda la década, ganando carreras legendarias como la Mille Miglia, donde Stirling Moss realizó una de las actuaciones más impresionantes de la historia del automovilismo, y eso ayudó a convertir al coche en una leyenda inmediata. Cuando miras su valor actual, eso ya ni siquiera es fácil de calcular, porque prácticamente no existe en el mercado. Y ahora quiero saber algo. De los 3 coches que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece más extremo? ¿El Ferrari equilibrado? ¿El Maserati completamente salvaje? ¿O este Mercedes absurdamente avanzado? Te leo en los comentarios. 1955. Jaguar D-Type. Este coche no fue diseñado como los demás. Y eso se nota inmediatamente, porque el Jaguar D-Type parece más un avión de combate que un coche de carreras tradicional. Y honestamente, esa era parte de la idea. Imagina el contexto: Jaguar entendiendo que la velocidad ya no dependía solamente de potencia bruta, que la aerodinámica empezaba a ser igual de importante, y en lugar de seguir el camino tradicional, decidieron hacer algo radicalmente distinto. El resultado fue este: un coche bajísimo, extremadamente limpio visualmente, con formas suaves, largas, pensadas para atravesar el aire con la menor resistencia posible. Pero hay un detalle que lo cambia todo: la famosa aleta trasera. Esa pieza vertical detrás del conductor que hace que el coche parezca salido de otro planeta. No estaba ahí por estética, estaba ahí para estabilidad a alta velocidad. Ingeniería pura, convertida en identidad visual. Y eso hace que el D-Type sea imposible de confundir. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 3,4 litros entregaba alrededor de 250 a 285 caballos, dependiendo de la versión. Una cifra fuerte. Pero otra vez, la clave no era solo la potencia, era la eficiencia. Porque este coche era increíblemente aerodinámico para su época, y eso le permitía superar los 280 kilómetros por hora, algo absurdamente rápido en los años 50, especialmente en carreras como Le Mans. Hay un dato clave: el D-Type dominó completamente Le Mans durante la segunda mitad de la década, ganando varias veces y convirtiéndose en uno de los coches más exitosos de toda la historia de Jaguar. Y eso le dio una reputación casi mítica. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Jaguar D-Type puede superar fácilmente los 15 millones de dólares en subastas. No es el más potente, pero probablemente es uno de los más inteligentes, porque este coche entendió algo antes que muchos otros. Para ser más rápido, no siempre necesitas más motor. 1954, Porsche 550 Spyder. Este coche no parece aterrador, hasta que entiendes lo que podía hacer, porque el 550 Spyder rompe completamente la lógica de esta lista.
mientras otros fabricantes apostaban por motores enormes, más cilindrada, más potencia bruta. Porsche eligió otro camino, hacer el coche más ligero posible, y eso lo cambió todo. Imagina el momento. Los años 50 todavía obsesionados con tamaño y potencia, y Porsche aparece con algo pequeño, bajísimo, minimalista, casi frágil visualmente. Pero no te confundas, este coche era extremadamente serio. Las proporciones son diminutas. El parabrisas parece inexistente. El conductor prácticamente va sentado sobre el asfalto. Todo transmite una sola idea: velocidad pura, sin lujo, sin comodidad, sin exceso. Y eso es exactamente lo que lo hacía tan rápido. Bajo el capó, el pequeño 4 cilindros Boxer de 1,5 litros entregaba alrededor de 110 caballos. Sí, apenas 110. Pero aquí el número no importa, porque el coche pesaba muy poco, y eso le permitía alcanzar más de 220 kilómetros por hora, además de tener una agilidad completamente distinta a la mayoría de los coches de la época. Y ahí está la clave, porque el 550 Spider no intentaba vencer por fuerza, intentaba hacerlo siendo más inteligente. Hay un detalle importante. Este coche se convirtió rápidamente en una leyenda en competición, especialmente en carreras técnicas y de resistencia, donde su equilibrio y ligereza hacían una diferencia enorme. Y eso ayudó a construir la identidad deportiva de Porsche. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Porsche 550 Spider original puede superar fácilmente los 4 millones de dólares. 1956 Maserati A6G-54. Este coche no parece construido para correr, pero era mucho más rápido de lo que aparentaba, porque el A6G-54 representa exactamente esa etapa donde los gran turismos italianos empezaban a combinar dos mundos muy distintos: elegancia absoluta y rendimiento real. Imagina el contexto. Mediados de los años 50. Maserati ya reconocida en competición, pero queriendo llevar parte de esa experiencia a coches de calle más refinados, más exclusivos, más sofisticados. Y el resultado fue esto: un coupé elegante, bajo, extremadamente armonioso, con proporciones que parecen dibujadas a mano. Y honestamente, prácticamente lo estaban, porque muchas unidades recibían carrocerías de distintos estudios italianos: Zagato, Alemano, Frua, y eso hacía que casi cada coche tuviera su propia personalidad visual. Y ahí está el detalle más interesante, porque el A6G-54 no llamaba la atención por agresividad, llamaba la atención por pureza, por sus líneas limpias, por el equilibrio, por esa sensación de movimiento constante incluso estando parado. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 2 litros entregaba alrededor de 150 caballos. No parece una cifra absurda, pero nuevamente, el número por sí solo no cuenta toda la historia, porque este coche era ligero, extremadamente refinado y aerodinámicamente muy eficiente para la época. Y eso le permitía superar los 200 kilómetros por hora. Algo impresionante para un GT tan elegante en los años 50. Hay un detalle importante. Se produjeron muy pocas unidades del A6G-54, alrededor de 60 coches en total. Y eso lo convirtió en uno de los Maserati más raros y exclusivos de toda la década. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Maserati A6G-54 puede superar fácilmente los 3 millones de dólares, dependiendo de la carrocería y el historial. Y ahora quiero saber algo. ¿Qué te impresiona más en estos coches europeos de los años 50? ¿La brutalidad absoluta de modelos como el Maserati 450S o esta mezcla de elegancia y velocidad que tenían coches como este A6G-54? Te leo en los comentarios. 1955. Alfa Romeo Giulietta Sprint Veloce. Este coche no parece rápido, hasta que empieza a moverse. Porque el Giulietta Sprint Veloce demuestra algo muy importante sobre los deportivos europeos de los años 50. No hacía falta un motor gigantesco para crear algo realmente veloz. Y Alfa Romeo entendía eso perfectamente. Imagina el contexto. Italia empezando a producir deportivos más ligeros, más compactos, más ágiles, coches que no dependían de potencia absurda para ser emocionantes. Y el resultado fue este: un coupé pequeño, elegante, increíblemente equilibrado, con líneas tan limpias que incluso hoy siguen viéndose modernas. Y eso es parte de su magia.
Porque este coche no intenta intimidar, intenta fluir. La carrocería diseñada por Bertone tiene una simplicidad muy particular. Nada sobra, nada parece exagerado, todo está perfectamente proporcionado. Y eso le da una identidad muy distinta dentro de esta lista. Bajo el capó, el pequeño 4 cilindros de 1,3 litros entregaba alrededor de 90 caballos en la versión Veloce. Sí, 90 caballos. Pero nuevamente, eso no explica el coche. Porque aquí la clave era el peso. El Giulietta era extremadamente ligero, y eso le permitía alcanzar más de 180 kilómetros por hora. Algo muy serio para un coupé tan compacto en 1955. Y más importante aún, la sensación de conducción era completamente diferente. Más precisa, más viva, más conectada. Hay un detalle importante. La versión Veloce era una interpretación más enfocada y deportiva del Giulietta Sprint normal. Más ligera, más rápida y mucho más especial. Y eso ayudó a convertirlo en uno de los Alfa Romeo más importantes de toda la década. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Giulietta Sprint Veloce puede superar fácilmente los $150,000 a $300,000 dependiendo de la originalidad y estado. 1954 Jaguar XK 120. Este coche no necesitaba demostrar nada, porque ya era una leyenda. Y honestamente, se lo había ganado. Porque el XK 120 no solo fue uno de los coches europeos más rápidos de los años 50. Durante un tiempo, fue directamente uno de los coches de producción más rápidos del mundo. Y eso cambia completamente su importancia. Imagina el contexto. Finales de los años 40 e inicios de los 50. La mayoría de los coches todavía priorizando comodidad y practicidad. Y Jaguar aparece con algo completamente distinto. Bajo, elegante y absurdamente rápido. El diseño ya deja claro que este coche fue pensado alrededor de la velocidad. El capó larguísimo, las líneas fluidas, la carrocería baja y limpia. Todo transmite movimiento. Todo parece diseñado para cortar el aire. Y eso hace que el XK 120 siga viéndose especial incluso hoy. Porque no depende de exageraciones. Depende de proporción. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 3,4 litros entregaba alrededor de 160 a 220 caballos, dependiendo de la versión. Una cifra muy fuerte para principios de los años 50. Y suficiente para llevar al coche a más de 200 kilómetros por hora. Algo completamente impresionante para un deportivo de calle de aquella época. De hecho, el 120 en su nombre hacía referencia justamente a las 120 millas por hora que podía alcanzar. Y eso, en aquel momento, parecía casi imposible. Hay un detalle clave. El XK 120 ayudó a transformar completamente la imagen de Jaguar en el mundo, convirtiendo a la marca en sinónimo de velocidad y elegancia al mismo tiempo. Y eso marcó el inicio de algo mucho mayor para la compañía. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Jaguar XK 120 puede superar fácilmente los $150,000 a $400,000 dependiendo de la versión y originalidad. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender algo muy claro. Los años 50 fueron mucho más extremos de lo que mucha gente imagina. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que viste en este video, ¿cuál te parece el más impresionante de verdad? ¿El más aterrador? ¿El más avanzado? ¿O simplemente el más increíble? Te leo en los comentarios. Y si quieres descubrir el otro lado de esta década, tienes que ver este video sobre los coches europeos más raros de los años 50. Porque ahí vas a encontrar máquinas todavía más extrañas, más exclusivas y en algunos casos prácticamente desconocidas. Y cuando las compares con las de este video, vas a entender los salvajes que realmente fueron los años 50.